Seguimos recorriendo nuestro programa de hoy, nos paramos ahora en un tema que ya hemos desarrollado en otras oportunidades. Vamos a estar hablando de la importancia de los cultivos de servicios. Dialogamos hace algunos días con el ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi, tomando un poco lo que ha sido la experiencia desde el INTA en esta materia, analizando desde las primeras investigaciones a lo que son las siembras aéreas. Los cultivos de servicios, conocidos también como cultivos de cobertura, son en la actualidad una herramienta que genera grandes aportes al sistema productivo. Una gran cantidad de organizaciones públicas y privadas vienen trabajando desde hace años para poder conocer cada día más sobre estas alternativas, para poder hacer un recorrido de cómo se comenzó y dónde estamos en la actualidad en relación a este tema. Estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi, un especialista en la materia, reconocido a nivel nacional por su larga trayectoria de investigación y trabajo con estos cultivos. Los cultivos de servicios llamados OIS eran los antiguos cultivos de coberturas o los primeros abonos verdes allá en los 80. Cuanto más estudio había sobre el aporte que hacía este cultivo y el aporte ecosistémico que tiene, es que se lo pasó a titular como cultivos de servicio, porque realmente hace un servicio muy importante a todo lo que es la parte de la ecosistémica. Hay investigadores en la Argentina que trabajaron durante muchos años, sobre todo mirando el impacto que tenían estos cultivos de servicios en el suelo, o sea, el aporte de la materia orgánica que se hacía a través del sistema radicular, la generación de poros, el reciclado de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra preocupación era las malezas, y siguen siendo las malezas. Y la situación era que cada vez teníamos más dificultades en controlar las malezas por sus resistencias y por la oportunidad de poder hacer la aplicación de herbicidas. La pregunta que siempre teníamos que discutir ante una audiencia de productores era cómo controlamos las malezas en un cultivo de maíz que yo cosecho en el mes de julio-agosto. ¿Qué ocurre cuando yo uso la siembra de maíz, una siembra de maíz tardía, o sea, en el mes de diciembre? Y era una respuesta difícil de dar. ¿Por qué? Porque yo estaba llegando tarde en el proceso biológico de esa maleza, una maleza ya envejecida, y tenía que controlarla. Lo que se inventó en ese momento desde el punto de vista técnico fue implementar un sistema de doble golpe que se llama, que es una aplicación primero de herbicida sistémica y después de contacto, lo que generaba un impacto realmente importante en el control de estas malezas, pero tenía un costo elevado. Yo cuando llegué a la oficina de Río Primero allá por los años 80, había muchísima ganadería, me acordaba que el productor boleaba avena con la última carpida de maíz. Y después esos lotes tenían avena, tenían maíces que se cosechaban y tiraban los novillos, y los novillos armaban la dieta en función de qué es lo que querían comer. Con eso en mente empezamos a explorar la idea de ver de cómo podíamos pensar en solucionar el tema de malezas en los cultivos de maíz. También hicimos algunas experiencias volando herbicidas con aplicaciones aéreas. Daba un resultado muy interesante. El inconveniente que tenemos es que no tenía registro de estos productos, por lo tanto no se podía divulgar esa técnica. Después tratamos de implementar una barra atrás de la cosechadora de maíz, atrás de la puntonera, para ir aplicando herbicida antes de que cayera todo el chalar que tira la máquina cosechadora por la cola. Tuvimos una serie de inconvenientes. Esa técnica la ha desarrollado hoy Brasil. Y por último dijimos, tenemos que ponernos a ver cómo logramos hacer una siembra de un cultivo de servicio arriba del maíz. La necesidad y la importancia de los cultivos de servicio puso a los investigadores en este punto, poder detectar la importancia de los cultivos de servicio dentro de los esquemas productivos. Analicemos a partir de ese momento cómo continuaron las distintas evaluaciones, fundamentalmente centrándose en la utilización de diferentes materiales.
Gran parte del crecimiento se logró por los años de investigación desarrollados desde el INTA y las universidades. Veamos ahora cómo fue este recorrido de aprendizaje y trabajo con distintos materiales. Y empezamos evaluando distintos materiales, trabajamos con trigo, con avena, con centeno, y a mí particularmente, por la información que yo manejaba y por lo que veníamos haciendo ya con un proyecto Universidad Católica INTA, el centeno lo veíamos como una herramienta muy interesante para frenar el desarrollo de la maleza. Y es el centeno es el cultivo de gramínea de invierno que produce a igual cantidad de materia seca, necesita menos agua. Entonces lo teníamos en consideración porque en una zona semiárida el agua era algo vital en el proceso productivo. Las primeras pruebas, volamos los 3 cultivos que mencioné y vimos que la mejor distribución la tenía el trigo y estaba asociado al peso de los 1000 granos de trigo. Avena la veíamos complicada por el tipo de semilla que es, entonces decidimos hacer una prueba peleteando semillas de centeno, llevándola al peso de 1000 semillas de trigo y poniendo menos semillas por hectárea en la franja que íbamos a volar con el peleteado. Y efectivamente a los 45 días teníamos la misma cantidad de plantas donde estaba peleteado que donde no estaba peleteado. En una habíamos puesto 35 kilos de centeno, en la otra habíamos puesto 50 kilos de centeno. Y la ventaja que nos daba el peleteado era que nos permitía curar la semilla y agregarle un promotor radicular como puede ser azospirilo, todo en el mismo momento. Se hicieron 2 experiencias de este tipo con resultados muy interesantes. Eso está en una hoja informativa en INTA Río Primero, los resultados de esto. Y durante todos los años que estuvimos evaluando cultivos de servicio, principalmente centeno, evaluamos distintas variedades, realmente el uso de esta técnica impactaba de sobremanera a la cantidad de materia seca producida por la maleza en esa superficie. Prácticamente disminuíamos un 90% la cantidad de materia seca de las malezas, sin utilizar herbicidas. Llegamos a una nueva pausa, enseguida continuamos. Vamos a seguir hablando con Luis Lanfranconi sobre cultivos de servicios y estaremos también con Fernando Esteban desarrollando la importancia de la apicultura para el mercado nacional y el comercio exterior. Ya venimos. En nuestro próximo segmento continuaremos con Luis Lanfranconi hablando de cultivos de servicio. Puntualmente vamos a ver los trabajos que viene haciendo con siembras aéreas y estaremos también con Fernando Esteban repasando la actualidad de la apicultura a nivel mundial. Ya seguimos.